nuestro corazón, ya sea ir a la iglesia o enseñar una clase en la escuela dominical, o cantar en el coro, o aún predicar sermones. No importa lo que estemos haciendo, podemos creer que haciendo estas cosas estamos cubriendo una gran cantidad de cosas pequeñas que guardamos en nuestro corazón, pero esto no funciona. Mire, Dios está mucho más interesado en mi tiempo y comunión con Él que en todos los sermones que predico. Él puede estar sin mis sermones, pero Él realmente desea mi amor, mi alabanza y adoración sinceras. Podemos engañar a los demás, pero a Dios no podemos engañarlo. Podemos continuar haciendo programas, involucrarnos en muchas cosas para que todo parezca absolutamente fantástico, pero si en nuestro corazón se esconde rebelión y desobediencia hacia Dios, rencor y enojo hacia otra persona, si guardamos hostilidad y amargura en nuestro espíritu, no podemos alabar sinceramente. Y escuche bien, Dios no va a bendecir lo que hacemos a menos que nuestros corazones estén bien. Por eso, revise su corazón hoy mismo. Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley. Mañana continuaremos con la serie Dios es la respuesta a nuestras necesidades. Y daremos respuesta a la pregunta, ¿por qué persisten las necesidades? Espero que puedas sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios En Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos. Entre los videojuegos, las tabletas, computadoras y los audífonos, es increíble que escuchen cualquier cosa que digas. Para tus oídos y los de ellos, tú estás en Manantial. Agradecemos el patrocinio a Jesús y Rocío Alvarado, agentes de seguros de Medicare y Medicaid, aseguranzas de vida, planes de gastos finales y planes de Obamacare, ubicados en su oficina de Medicare Options en el 9895 Alameda Avenue, Suite 107. Teléfono de oficina 915-275-5734. 630-6745 con Jesús y 630-5658 con Rocío. Agradecemos al doctor Jesús Leonardo Rodríguez Silva, especialista en ginecología obstetricia, que le atiende en enfermedades de la tiroides, síndrome de ovario poliquístico, ausencia de la menstruación, menopausia, embarazo normal y embarazo de alto riesgo. El doctor Rodríguez también le ofrece el manejo integral de la obesidad y enfermedades metabólicas en conjunto con la licenciada en nutrición Miriam Gutiérrez Chaparro, consultando en el Hospital Medic Sur, ubicado en Avenida Rafael Pérez Serna, número 1714, consultorio 306, a unos cuantos metros de la X. Teléfono 656-627-1390. 656-627-1390. Hoy, en Visión para Vivir. Nosotros sabemos que como individuos somos portadores de la imagen de Dios. Dios ha creado al hombre a la imagen de Dios y ha creado también a la mujer a la imagen de Dios. Pero es la combinación de los dos, siendo uno solo, que reflejan la imagen de Dios de la manera más inusual y hermosa posible. La base sólida para la familia inicia con el establecimiento del matrimonio de un hombre y una mujer. No hay otra manera. Esta es la norma. Este es el modelo original, el fundamento que Dios ha establecido, pero el mundo de hoy desea decirnos algo totalmente contrario.
Bienvenido a Visión para Vivir con el pastor Carlos Azazueta. ¿Cuál es el diseño original de Dios para la familia? Hoy iniciamos el mensaje, recordar las cosas que son importantes, y abrazaremos el ideal de Dios para nosotros. Así que acompáñenos. No cabe duda que los tiempos están cambiando. De hecho, esa frase, los tiempos están cambiando, fue el título de una de las canciones de un cantante llamado Bob Dylan, que escribió y grabó en 1963. Y aunque las palabras de este hombre no se esperaba que fueran una profecía, nunca se imaginó este cantante Bob Dylan que esas palabras que él puso en esa canción realmente ocurrirían en el tiempo de él, cambios impresionantes en la cultura de esa época. Para ser precisos, el 5 de septiembre de 1969 hubo un terremoto cultural que sacudió el estado de California, y la magnitud de ese terremoto se hizo sentir no solamente en el estado, sino fuera de ese estado, en todo el mundo. Y las repercusiones de ese terremoto cultural todavía están causando estragos en nuestro tiempo. En aquel fatídico día del 5 de septiembre del 69, con la aprobación de la primera ley de divorcio sin culpa, es decir, sin causa, una firma bastó para que el famoso "hasta que la muerte nos separe" dejara de ser un mandamiento bíblico y se convirtiera en una opción. Para muchos analistas, la crisis familiar que nosotros vivimos en este tiempo comenzó precisamente en el año de 1969, con este cambio monumental. Esto ha logrado repercutir terriblemente, de una manera directa, las familias, los matrimonios. Ha logrado simbrar esos cimientos y ha movido de alguna otra manera los lugares que sostenían el apoyo de dos de las instituciones que tradicionalmente proporcionaban seguridad y estabilidad, como lo es el matrimonio y la familia. Hoy en día, esos cimientos están agrietados. Permanecen solamente por la pura gracia de Dios. Lo que nos obliga a preguntarnos hoy en día acerca del concepto que antes conocíamos bien, pero con tantos cambios y tantos mensajes hoy en día, nos ponemos nosotros a preguntar, entonces, ¿qué es la familia? ¿Qué es el matrimonio? Hoy en día, teniendo en cuenta las siempre cambiantes normas morales y leyes, no podemos suponer que todas las personas tengan el mismo concepto, o al menos estén en la misma página tratando de definir lo que es el matrimonio, lo que es la familia. Nuestro modelo tradicional, conocido por tantos, de una familia compuesta por el marido y su esposa viviendo juntos, creando 2 o 3 hijos, ya no es el modelo que se conoce hoy en día por las nuevas generaciones. El concepto de familia abarca no solamente este modelo tradicional, pero también, y con más crecimiento, el modelo de una familia de concubinato. Es decir, 2 personas que se dicen a sí mismos esposos, pero nunca se han casado legalmente y que viven como marido y mujer. ¿Sabe usted que desde 1969 a la fecha, ese tipo de relación de unión libre se ha multiplicado 850%? También tenemos la familia monoparental, es decir, donde está el padre soltero o la madre soltera. Y hoy en día, un nuevo concepto de familia que sus hijos en la primaria están aprendiendo a identificar con fotografías. La familia homoparental, es decir, padres homosexuales o lesbianas. Por eso, definir el concepto de familia en este tiempo realmente es complicado. Sería más fácil agarrar un pulpo vivo y meterlo en una bolsa de plástico que tratar de definir la familia. Porque realmente cada quien tiene un concepto de acuerdo a sus propias interpretaciones y conveniencias. Lo que sí podemos decir y afirmar es que el modelo bíblico de la familia fue
originado por Dios. Y Dios tiene en su poder la patente de la familia, la patente del matrimonio. Él es el dueño. El ideal establecido desde el origen de la humanidad siempre ha sido un hombre y una mujer espiritual y físicamente en un compromiso que dure toda la vida, concibiendo y creando hijos. Este es el modelo bíblico de una familia. Predicamos este mensaje porque no sabemos si en los próximos meses, en los próximos años, el que yo me exprese de esta manera como lo estoy haciendo ahora, sea en contra de la ley y ustedes tengan que empezar un ministerio carcelario y yo siendo el pastor de esa cárcel. Pero porque todavía no llega ese tiempo, es urgente que comuniquemos realmente lo que Dios ha pensado con respecto a la familia, con respecto al matrimonio. Porque ustedes como creyentes necesitan estar bien definidos en lo que significan esos conceptos. Es verdad, es verdad. Este concepto que acabo de leer para ustedes no ha sido consistente cuando uno lee las páginas de la Escritura. Muchas familias en el Antiguo Testamento vivieron patrones muy distintos a los establecidos desde el principio por Dios. Sin embargo, Dios sigue bendiciendo a algunas familias hoy en día, aquellas familias que aunque no son perfectas, son disfuncionales, se acercan buscando la guía, la dirección de Dios para hacer su voluntad. Entonces, ¿cómo podemos definir el concepto de una familia bíblica? Bien, de esta manera, la familia cristiana es un grupo de personas que están relacionados entre sí por matrimonio, nacimiento o adopción y se comprometen ante todo a la persona y a la obra de Jesucristo, a testificar fielmente del amor, el poder y el perdón de Dios a un mundo que está constantemente vigilando en este tiempo y lugar presente. Si analizamos nuestra vida a la luz de las Escrituras, si nosotros nos vemos de alguna otra manera y descubrimos algunas de las verdades que nos tiene que decir Dios a través de su palabra, hay una verdad que salta, hay una verdad que está resaltada en las Escrituras, y es que todos nosotros, por igual, somos pecadores. Pablo en Romanos 3:23 dijo que no había ni uno que fuera justo, todos han pecado y por lo tanto todos han sido destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores. Y porque las familias se conforman con personas pecadoras, lo único lógico a pensar es que ninguna familia está compuesta de gente perfecta, por lo tanto las familias no son perfectas, son imperfectas, porque se componen de gente imperfecta. Qué bueno que Dios no exige perfección. Lo que Dios exige es obediencia. Y si lo hiciera, no podría haber jamás utilizado las familias del Antiguo y Nuevo Testamento, y mucho menos hubiera utilizado familias para que criaran a su único hijo. Pero realmente la parte importante en lo que se refiere al núcleo, a la familia, a la base de la familia, que es el matrimonio. El matrimonio refleja la imagen del Padre Dios. Ese es el maravilloso misterio que encierra el matrimonio. Independientemente de lo apartadas que puedan estar las olas de la cultura, del origen, del diseño original del matrimonio, de acuerdo a lo que Dios pensó y plasmó en su palabra. ¿Saben qué? Dios jamás ha cambiado su manera de pensar en cuanto a ese plan original de la familia. Las leyes humanas podrán conceder privilegios parentales y maritales a parejas del mismo sexo. Pero ¿sabe qué? Los principios de Dios para el matrimonio y para la familia permanecen constantes, inamovibles y jamás cambiarán porque Dios no cambia de parecer. ¿Podrán ser políticamente incorrectos? Sí, pero son los principios de Dios y se sostienen. Y debido a que el matrimonio de un hombre y una mujer es el concepto ideal de Dios para nuestra familia, para nuestro matrimonio, nosotros necesitamos ver al matrimonio como Dios lo ve, no como nos dicen allá afuera, sino como Dios nos lo dice en su palabra. Y qué mejor que buscar precisamente lo que el Señor Jesucristo, Dios hecho hombre, piensa con respecto al matrimonio. Él es la autoridad máxima para hablar con respecto a esto, ¿cierto? Él es el Hijo de Dios, Él es Dios mismo. Si usted va al Evangelio según San Mateo capítulo 19, ahí encuentra un concepto muy particular que el Señor Jesucristo comentó
Cuando un grupo de líderes religiosos llegaron a preguntarle, según ellos, con dudas, aunque realmente lo que siempre hacían este grupo de fariseos y líderes religiosos era tratar de hacer la vida de cuadritos al Señor Jesucristo. Llegaron y le comentaron, Mateo 19, versículo 3, lo siguiente: ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Esa era la creencia de la época. Eso era lo que pensaban en este tiempo los hombres principalmente. ¿Por qué? Porque la mayoría de las cosas estaban controladas por los hombres. Las mujeres o tenían poco control o nada. Ellas no tomaban la decisión. Solamente el varón tomaba las decisiones con respecto a esto y otras cosas más. Y claro que ellos le dieron sus propias razones. Moisés no lo mandó. Moisés no lo mandó. Lo permitió y debido a la dureza de corazón y cabeza dura que eran ellos, pero no lo mandó. Sí fue permitido. Pero la creencia del tiempo era, sí, por cualquier cosa, se le quemaron las tortillas. Divorcio. No llegó temprano a la hora que esperaba que llegara, que tuviera el desayuno listo y las pupusas bien armadas. Divorcio. ¿Cómo que las papas a la huancaína se le echaron a perder y no se hicieron? No, divorcio. Por cualquier circunstancia, sea comida, cualquier problema, las circunstancias de un matrimonio eran demasiado frágiles. No cabe duda, miren, cualquier divorcio, sea de común acuerdo, sea familiar, cualquier tipo de separación es doloroso, sin importar cómo se lleve a cabo. De acuerdo a las investigaciones, se dice que solamente el dolor de perder a un niño pequeño se puede comparar con el dolor provocado por un divorcio. Entonces, cuando Cristo da su respuesta a estos hombres, que de hecho no es que tuvieran duda, trataban de ponerlo en evidencia, Él le respondió algo interesante aquí en Mateo capítulo 19, versículo 4. Note con atención lo que está diciendo ahí. Dice: ¿no han leído, le dice el Señor Jesucristo, que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer? Y dijo: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su esposa, los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ellos le contestaron: ¿por qué? Entonces mandó Moisés que un hombre le diera a su esposa un certificado de divorcio y la despidiera. Y el Señor contesta: Moisés les permitió, no les mandó, divorciarse de su esposa por lo obstinados que son. En mi tierra dirían, por las cabezas duras que son. Pero no fue así desde el principio. Y esta frase me llama la atención porque el propio Señor Jesucristo me está mandando a otra referencia bíblica. ¿Cómo era al principio? ¿Cómo Dios tenía planeado que fuera el matrimonio, de acuerdo a su perspectiva divina? Vayamos a Génesis capítulo 1. Hemos leído este pasaje, ha sido familiar para nosotros, lo hemos interpretado de la manera que Dios quiere que lo interpretemos, hemos encontrado algunas aplicaciones, pero enfoquémonos en esta ocasión en algo muy particular. Vayamos a Génesis capítulo 1, versículo 26. Génesis 1, 26. Estamos aquí en el huerto del Edén, estamos aquí en el sexto día de la creación, y note lo que dice el versículo 26 de Génesis 1, dice: y dijo: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó y los bendijo con estas palabras: sed fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Este pasaje de Génesis 1 es familiar porque muchos de nosotros ya hemos escuchado de esto, pero les puedo asegurar que a veces lo leemos y pasamos por alto algunas cosas importantes. Si usted nunca ha aprendido a tener un método de estudio bíblico, le ayudará a saber que hay un método muy sencillo de 3 pasos: observación, interpretación y aplicación. Ese es el método sencillo.
observaciones que veo. ¿Qué dice el texto? La interpretación es, significa el texto. Y la aplicación es, bueno, ¿qué hago yo con respecto a lo que significa el texto? Veamos qué dice el texto en este aspecto en particular, porque muchas veces nos perdemos. Hay un versículo en particular aquí, en el versículo 26, donde menciona los pronombres, y es importante reconocer los pronombres. ¿Por qué? Porque nos están diciendo algo en particular. El versículo 26 está diciendo, hagamos. ¿Cuál es el pronombre? Hagamos nosotros, ¿verdad? Hagamos al ser humano a nuestra imagen y nuestra semejanza. ¿Se da cuenta? El pronombre que aparece aquí es plural. Pero, ¿qué nos está refiriendo a Dios? ¿O acaso Dios tiene problemas de personalidad múltiple? ¿Porque está hablando consigo mismo? Sí, es Dios hablando consigo mismo. Y no, Él no tiene problema de tipo de personalidad. Dios es tres personas, aunque usted no lo crea. Él está hablando consigo mismo y aquí no vemos ningún tipo de evidencia de que Él está hablando con Adán y Eva, porque aún no han sido creados. Tampoco está hablando con los animales. Y aunque no especifica que esté hablando con los otros miembros de la Trinidad, de alguna u otra manera sabemos, por lo que nos dice el Nuevo Testamento y otros pasajes, que realmente ellos comparten los mismos atributos de Dios. Son coexistentes, coeternos. Ellos tienen los mismos atributos, ¿verdad? Son un Dios en tres personas. El Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo, pero el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Es todo lo que le puedo decir porque en 2000 años nadie ha descifrado ese misterio. Un día lo sabremos cuando los veamos a todos en toda capacidad. Ahora, en este momento Él se encuentra hablando en plural. Es un Dios unitario, ese es uno solo, pero está hablando en plural. Él está diciendo aquí en este momento, hagamos a nuestra imagen. Ahora, el versículo 29 también nos habla de que Él está hablando en singular, porque dice, yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semillas. ¿Se da cuenta? Este Dios que se refiere a sí mismo como nosotros o nuestra, también se refiere como yo. Entonces tenemos al Dios que es nosotros y al Dios que es yo. Tenemos singularidad y tenemos pluralidad. Esta forma de hablar de Dios acerca de sí mismo no era común. De hecho, es raro que lo encontremos de esta manera en otros pasajes. Enfatiza lo significativo, lo importante que es el recuento de la creación. Entonces, vemos que Dios está creando al hombre a su propia imagen. Nota el versículo 27, por favor. Que Dios crea a él, o sea, al hombre en singular, y luego habla de que los crea a ellos, hombre y mujer. Ahí está plural. Entonces tenemos singularidad en el hombre y tenemos pluralidad en ellos, el hombre y la mujer también. La intención de Dios para la creación de los seres humanos era que ellos reflejaran la imagen de Dios. Nosotros sabemos que como individuos somos portadores de la imagen de Dios. Nacemos aún en pecado, pero transportamos la imagen de Dios. Dios ha creado al hombre a la imagen de Dios y ha creado también a la mujer a la imagen de Dios. Pero es la combinación de los dos, siendo uno solo, que reflejan la imagen de Dios de la manera más inusual y hermosa posible. Esta naturaleza de Dios, esta pluralidad de su existencia como Padre, Hijo y Espíritu Santo, como lo entendemos en otros pasajes del Nuevo Testamento, para poder entender mejor la belleza de Dios, debemos ver al hombre y a la mujer unidos como uno solo. ¿Podemos ver la unidad? La unidad misma de Dios en la creación, en los individuos que portan su imagen. Pero no podríamos ver la pluralidad de la imagen de Dios hasta que lo veamos dentro del contexto del matrimonio. ¿Se da cuenta? El matrimonio cristiano debía reflejar en forma completa la imagen de Dios. ¿Qué estaba pensando Dios con todo esto? ¿Por qué hace esto? Bueno, usted probablemente sabe que en la historia de Israel, cuando Dios le dijo a Moisés que no tallara ningún tipo de imagen o ídolo, había una prohibición rotunda en los 10 mandamientos que dio a Moisés y que él después compartió al pueblo. Él no quería que se hicieran imágenes talladas. ¿Usted sabe lo que es una imagen tallada?
algo de algún tipo de material que es grabado, tallado, que tiene forma humana, de repente lo que sea. Ese es un ídolo, una imagen. Las religiones paganas acostumbraban a hacer ese tipo de dioses en imágenes talladas, pero no al pueblo de Israel. Ellos tenían prohibido hacer cualquier tipo de imagen de lo que estuviera en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra. Nada, nada. Simple y sencillamente no imágenes, mucho menos postrarse ante ellas. Pero lamentablemente, muchos no lo entendieron así. Sin embargo, la razón por la que Él les dijo que no quería que tuvieran imágenes talladas es porque el Señor mismo estaba poniendo delante de ellos imágenes vivas. Estaba haciendo seres humanos portadores de su propia imagen. Cuando algunas personas que les gusta tener algún tipo de estampa o ídolo para rezarles o algo, les pregunto por qué tienen una imagen, me contestan que de alguna otra manera eso les ayuda a recordar a Dios. Bueno, Dios quería que nos acordáramos de Él cuando viéramos a otro ser humano, porque somos portadores de su imagen. Somos imágenes vivas. No necesitaba ninguna otra imagen tallada, ningún ídolo, porque usted, óigalo bien, en su propia familia, es una imagen viva. Esa fue la intención de Dios. Pero lamentablemente la mayoría de nosotros vive de una manera distinta. No vemos la imagen de Dios en nuestros semejantes. Si no, no nos anduviéramos peleando como perros y gatos. ¿Qué hacemos? Nosotros a veces no extendemos perdón y pedimos perdón porque algo sucede que de alguna otra manera pareciera que desapareciera la imagen. Lo que vemos es la imagen del diablo por ahí, ¿verdad? Pero no es así. La intención del Señor, el propósito de Génesis capítulo 1, era que nosotros pudiéramos reflejar esa imagen, que pudiéramos enseñorearnos de este dominio en representación de Dios aquí en la tierra. Sabemos que está mal cuando un hombre maltrata a una mujer, a su esposa, cuando abusa física o verbalmente de ella. Sabemos, hay algo intrínseco en nosotros que nos ayuda a entender que eso no está bien. Y es que es difícil en la sociedad en la que vivimos encontrar un modelo, un ejemplo a seguir de cómo el marido debiera tratar a la esposa y cómo la esposa debiera tratar al marido, porque también eso sucede. Hay ciertas mujeres que le dan duro al marido, con todo y hasta la mano del metate le dan. Cuando pensamos en estas imágenes, las palabras de Cristo deben hacer eco en nuestra mente, pero sobre todo en nuestros corazones. Cuando dijo el Señor, lo que Dios ha unido, el hombre no lo separa. ¿Quién unió al hombre y a la mujer aquí en el Edén? ¿No fue acaso Dios? Entonces, ¿qué está haciendo usted en este momento que está contemplando la separación o el divorcio? ¿Quiere destruir la obra de Dios? Eso es lo que quiere hacer, robarle la gloria a Dios para mostrársela al enemigo y de ver que Él ha vencido, porque lo que Él ha estado buscando es completamente tergiversar y cambiar el plan original de Dios. A veces no nos ponemos a pensar que le hacemos un favor al diablo y no a Dios cuando estamos actuando de esa manera. Es Dios quien los ha hecho, es Dios quien los ha unido. Ellos juntos van a reflejar la imagen de Dios.